yo tengo por acá, mire que estoy viendo tan clarito esta mochila, pero es que esta mochila termina en este tono claro, no en tono oscuro, y pensándolo bien, me hubiera quedado linda terminarla en oscura. Bueno, no importa, el fajón ya lo dejo así. No, si la mochila la va a terminar en color claro. La mochila tampoco es que se vea tan clara, entonces este fajón le va a dar ese toque más clarito. Eh, ¿En qué íbamos? Nada, muchachos, yo adelanté bastante. Terminé ya lo de Halloween. Miren, miren, y estoy terminando ya la última calabaza, que es esta, porque esta calabaza es la mediana, grande, mediana, y esta es la mini. Entonces estoy terminando esta para colocarle esta misma cargadera que es móvil. Ay, está muy lindo, ¿cierto, muchachos? Miren lo lindo que quedó esta. Esta es muy bella, muy buena calabaza. Una bolsita para pedir dulces, ¿qué más quieren? Pues, ¿qué más le piden a la vida a ustedes, no? Muy bella mi bolsa. La voy a lucir, Dios mediante, el próximo viernes 31 de octubre para salir a pedir mis dulces. Calaveritas dirían en México, mis calaveritas. Muchachas, yo estoy adelantando, ya ahorita les muestro qué he hecho. Esta creo que es la vuelta 36, no, 34, perdón, 34, la primera vuelta donde le metí esta vuelta de café. Entonces vamos a tejer y ahora les muestro qué estoy tejiendo. Un poco de lluvia en Bogotá, el día estuvo frío, todo el día estuvo muy frío y ahora pues bastante lluvia. Bastante, bastante. Voy a colocar acá mi canal para poder moderar desde el otro celular. Cancelar, no. A ver, mi niña, este es. Sí, para moderar desde ahí. Buenas noches, buenas noches. Ay, chicas nuevas, estoy viendo por acá, @Maritza nueva, @Islena Peñafiel, no es nueva. Señora Islena, ¿cómo está? Bienvenida. Y eso que andan, ¿qué pasó ahí? Si yo las tenía diferentes y yo pensé que eran niñas nuevas, @Leslie. Ay, ¿por qué todas ahora son arroba? ¿Yo a qué horas? No, @Rosalba. Sí, sí aparecía así, así. ¿Cómo estaba yo despistada que yo no había visto eso? ¿Ve? Está raro. Siempre me aparecieron arroba. Bueno, nada, bienvenidas. Yo que me voy a poner a pelear porque aparezcan como @Ana Eugenia. Ah, no, sí. Ana Eugenia sí había checado yo que aparecía como arroba. Bueno, chicas, bienvenidas, bienvenidas. Sí, 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 sí. ¿Cómo están? Seguimos acá tejiendo. Sí, creo que estaba tan despistada que no me había dado cuenta esa parte. Chicas, ¿cómo van? Nada, yo aquí terminando esta vuelta, la 34. Yo la 33 se las dejé de tarea, ¿cierto? La 33 se las dejé de tarea, que solo se cerró con este color huesito. Y la 34 sí ya es la primera vuelta café acá. Y acá también se va a cerrar con café. Norma Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Rosemary, buenas noches, bienvenida. Chicas, nada, está haciendo un frío rico, rico, rico. Y acá vamos a tapar todo esto con este café. ¿Cómo van mis niñas? Compartan para que todos lleguen a la clase. Vamos a ver esta mochila si la terminamos por ahí para el lunes ya estar terminadita. Solo leerles las vueltas que se tejieron. Porque chicos, les cuento que necesito hacer monederos. Necesito hacer monederos. Esta mochila igual lleva monedero, así que hay que hacerlo acá. Miren lo hermosa que va quedando. Amor mío, déjala. Estaba escuchando musiquita de la esquina. Loida, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están todos? Las chicas hoy de la clase presencial se fueron más tempranito, ahí dejaron sus trabajos. Pues nos ha rendido bastante. Ayer hicieron el corazoncito, el monedero de corazones. Aprovecharon que cuando tejimos la zarigüeya con nuestro amigo Marshall, ellas también la tejieron y tenían el patrón. Entonces que si les echaba la manito y yo, no, claro, eso es facilísimo. Porque les daba pena con Marshall porque ellas por videollamada pues se entienden muy bien. Pero pues yo les dije, no, Marshall es un chico muy ocupado. Él les regaló el patrón pues por lo mismo.
entendiendo pues de que ellas con la explicación que se dio esa vez en la red social donde hicimos el en vivo, pudieran sacarlo. Entonces yo les dije, no, yo les doy dos, tres explicaditas por ahí como se unen las paticas, ya que es como la parte que ellas desconocían y también hicieron sus zarigüeyas. Ay, más contentas. No, chicas, claro, si el patrón ya estaba, porque se los regaló Marshall, pues estaba fácil la explicación. Señora Olga, bienvenida. Margarita, bienvenida. Daisy, bienvenida. ¿Cómo están? Acá estamos terminando. Espere que este color beige, sí, ya, que no se vea mucho. Y vamos, chicos, a empezar la vuelta 30 y... Esta es mi vuelta 34, la que acabo de dar. Vamos a empezar la 35. La 35, muchachas, que se repite el color café oscuro. Ay, yo que es que 3 beige. ¿Cuándo se han visto 3 beige? No. Daisy, si quieres aprender, háblame por WhatsApp. Uy, está entrando chiflón, muchachas. Cuando empieza a entrar chiflón, yo empiezo a estornudar muy linda. Mira, este es mi número de WhatsApp. Acerca la pantalla y chécalo. Ese es mi número de WhatsApp. Es un 311-89-77681. Ahí me puedes hablar, Daisy, y te confirmo todas esas preguntas que tienes. Lo que pasa es que tendría que saber qué sabes tejer, tejido, qué te gusta tejer, qué te llama la atención del tejido que hacemos, para saber si te recomiendo un taller de principiantes, si con patrones te defiendes, todo ese tipo de cosas. Me gustaría, vivo en Jamundí, das clases presenciales. Daisy, doy clases presenciales, clases virtuales, lo que quieras, mejor dicho. Conmigo tienes todo el paquete completo. Bueno, seguimos acá. Seguimos ahí. Vamos, vamos. Y tejemos punto sobre punto, café sobre hueso. Acá sí van los 3 cafés. Estos sí son 3. No, gracias a ti, Daisy, por interesarte en lo que hacemos, porque te llame la atención este arte y quieras aprender. Eso es muy valioso porque las personas de verdad dejan a veces perder información y culturas maravillosas. Entonces, que quieras aprender, genial, está súper bien. Y seguimos. Acá se va a repetir el color café para que vuelva a salir la vuelta de 3 puntos bajos cafés. Esta vuelta de 3 puntos bajos cafés salió de estos 5. Esta vuelta de 3 puntos bajos cafés salió de estas 2 cafés. 1, 2, 3, 4 color hueso. 1, 2, 3, 4 color hueso. Y ahí es donde se repite ya el café. Sí, chicas, estamos para servirles. Estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Acá damos clases presenciales, pero también clases virtuales. Tenemos chicas de todas partes del mundo. No es de todas partes de Colombia, de todas partes del mundo que pues gracias a las clases virtuales pues han podido aprender con nosotros. Y eso es muy importante. Rubiela, bienvenida. ¿Cómo estás, Rubiela? Yo estoy por acá tejiendo. Está lloviendo acá en Bogotá. Un poco de lluvia, tampoco está tan complicado. En la mañana sí salió el sol, pero ahora bastante lluvia. Señora Olga Carvajal, buenas noches, bienvenida. Señora Rubiela, sí, frito, pero bien. Acá los 2 cafés. Acá los 2 color hueso. Nuevamente los 2 cafés. Los 2 huesos. Ahora los 2 cafés. Termino con estos 2 color hueso y voy a sacar nuevamente café. Pero en esta ocasión no voy a sacar 2 color café, no, sino que empiezo el café desde acá
y sigo totalmente café. Por eso se repite la vuelta. Entonces no hay que sacar 3 ni 2, sino que en la otra vuelta es que se repite. Alba, buenas noches, bienvenida aquí acompañándola desde Manizales. Y en Manizales, ¿qué tal está el clima? Mamá me dijo que en la mañana llovió en Pensilvania. Papá estaba deshiervando una huerta que tienen en la casa donde viven y que empezó a caer agua, entonces le tocó más bien entrarse. Pero que en la mañanita así como con un poco de lluvia. Rubiela, ¿cuánto tiempo lleva? Rubiela, aclárame la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevo en el en vivo, en el día de hoy que empecé, en el tejido o en esta mochila? Confírmame tu pregunta. Si deseas saber cuánto tiempo llevo tejiendo, cuánto tiempo llevo acá en el en vivo, o bueno, mejor dicho, cuenta. Pregunta más y con eso te doy la respuesta correcta. Porque no crea, a mí no me dejen preguntas en el aire, muchachas. Yo me destapo y les cuento desde el día que nací hasta mejor día, el día que conocí el crochet y ahí para arriba. Son como 40 y pucho de años para contarles. Entonces cuéntame un poco más y te confirmo realmente qué es lo que quieres. ¿Cuántas vueltas faltan? Noemí, en mi caso, terminando hasta la vuelta 36 que pienso dar la clase, te cuento que faltan 20, porque esta mochila queda de 56. 36 más 20, 40, 56. Sí, nos faltan 20 vueltas. Pero 20 vueltas suaves porque son hasta la vuelta 52 con diseño y la vuelta 53, 54, 55 y 56 es sin diseño, solo punto café sobre café oscuro o en este caso si lo quieren terminar en beige, beige sobre beige. Que ahora revisándolo estaría bien terminarlo sobre beige. No mentiras, me gusta sobre café oscuro. Bueno, ahí lo miramos al final. Miren chicos, acá termino con el café sobre color hueso y así empiezo a correr los puntos. ¿Por qué se repite? Para poder que salga después. Esperen que este color hueso no quiere dejar que entre la aguja. Ya. Porque tiene que entrar sobre color hueso y no sobre café. Ahora sí. ¿Qué estamos hablando? A ver qué me dice la señora Rubiela en el en vivo. Hoy en el en vivo no, llevamos 5 minuticos, 10 si acaso, señora Rubiela. Si acaso llevamos 10 minutos. No les he dicho ni siquiera, no les he leído ni siquiera la vuelta anterior, que está fácil. Les voy a contar, ya que la señora Rubiela me aclaró en el en vivo. Miren, chicas. En la vuelta anterior, bueno, yo les enseñé esta vuelta donde tapé con color hueso, ya la terminé y era esta también con color hueso. Ya la vuelta que acabo de terminar, empecé con 2 color hueso, 3 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso y acá todo café, nada más. Y encima del rombo que estamos, que es nuestro diseño central, este es nuestro diseño principal, lo tapé también con café. Nada más, no he hecho nada más. Ahorita lo voy a tapar con color hueso y en la otra vuelta, ahí se repiten también las 2 vueltas café como este, para que se una esta línea cerrada acá. Entonces llevamos muy poquito, no había leído esta vuelta. Y esta que acabo de empezar, ustedes saben que empiezas acá. Acá con estos 3 cafés. Entonces, simplemente empecé 3 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso y todos cafés. Obviamente 2 más que la vuelta de abajo porque pues empecé café sobre color hueso, todo café y terminé café sobre color hueso. En la otra vuelta sí tengo que volver a colocar color hueso. Así que en el en vivo no, llevo muy poquito. No te preocupes que no te has perdido así como de nada, de nada, de nada, de nada. A ver, Noemí, ¿cuántas vueltas faltan? Ah, bueno, 20 en el en vivo. Por aquí está muy variado el clima. Perfecto, jaja, eres genial, profe. Me encanta escucharla. Gracias, Alejandra, tan bella. Gracias. Es el cariño que ustedes me tienen, muchachas. Eso es mucho amor, mucho amor. Buenas noches, bienvenida, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, 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 gracias. Bueno, chicos, seguimos por acá. Ah, no, este color hueso ya está. Ya tengo que seguir, es con color café.
Aquí nada más. Sí, bastante lluvia, chicas, pero hoy la clase estuvo animada con las compañeritas bueno, sí, están como empezando de principiantes. Ellas ya habían tejido mochilas. ¿Qué pasó con estas chicas? Que se me perdieron un poquito, se me alejaron, entonces como que le pierden el ritmo, pero mire qué rápido están otra vez entendiendo patrones y tejiendo. Eh, pues esperemos que no empiecen a dolerles las manos ya después de 3 días de estar tejiendo casi todo el día, porque en el tiempo que yo estaba en México sí tejíamos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en ocasiones. Entonces sí, realmente se tejía bastante. Hoy día pues se estaban tejiendo como muy poquito, entonces vamos a ver que no se vaya a lastimar la mano. Eh, este tutorial queda grabado en tu canal. Sí, búscalo como en la parte de en vivos. No lo busques como en la parte de tutorial porque yo no lo descargo ni lo vuelvo a subir, no. Ahí como quedó en los en vivos, así queda. No me gusta editarlos, o sea, ¿para qué voy a molestar con eso? Me ahorro el tiempo. ¿Cómo cuidas tus manos? No, de cuidar mis manos como para que no me duelan, no, todo lo hace esta aguja. O sea, yo antes de tejer con esta aguja sí sentía un poco de cansancio. Una cosa, chicas, miren que una chica me comentó de otra tejedora y me dijo que ella había escuchado alguna vez, y sí es verdad, que yo les conté a ustedes que yo sufría del túnel de esta parte que se inflama de las dos manos y estuvieron a punto de operarme, pero yo no lo permití. Yo dije, no, no quiero operación. Pero entonces yo en ese momento me di cuenta que a mí no me lastimaba tejer, a mí me lastimaba escribir, no tejer. Entonces a mí las manos no me duelen jamás, no se me inflaman, no me duelen. Sí, cuando lavo ropa a mano, que restriego con cepillo, cuando trapeo, que escurro el trapeador con las manos fuerte, cuando hago algún esfuerzo que tenga que golpear, sí me lastima la mano, sí siento cansancio, pero mientras sea tejiendo, no. O sea, a mí me lastima la mano si lavo, si cocino, si lavo platos, si barro, si trapeo. El oficio de la casa me lastima mucho, pero no, mentira, muchachas. Ciertas funciones, ciertas labores de la casa sí lastiman la mano, hace que se abra un poco la mano y duela, pero tejer no. Entonces, retomando la historia de que mi amiga me estaba comentando, yo les he contado a ustedes que en un tiempo yo tenía que facturar a mano, entonces todo el tiempo escribía, todo el tiempo estaba así. Y escribía hasta 100 páginas diarias y me lastimaba mucho la mano y en ese tiempo se me inflamó y creí pues que tocaba operar. El médico lo dijo, no, toca operar y yo no voy a operar. Es mis sagradas manos porque en ese tiempo vi muchas personas que para recuperarse estaba complicadito. Entonces lo que dejé fue ese trabajo donde yo tenía que escribir. Entonces una muchacha me decía, ay, es que yo escuché una chica que como alterna sus cosas o como que le gusta tejer y escribir. Y entonces me dijo, profe, ¿qué tan bueno, qué tan malo? Y yo le dije, en mi caso, escribir es lo peor. O sea, en mi caso, hacer esto en el computador es lo peor. O sea, yo si estoy así un ratito en el computador, me duelen mucho las manos. Y si escribo también así, me duelen mucho las manos, me duelen demasiado. Entonces, en mi caso, escribir tanto en el computador como a mano con un lápiz o lo que sea, me lastima demasiado la mano. Entonces yo le dije a ella, yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo que ustedes mezclen el tejer con escribir o con estar pegados a un computador, porque eso a mí sí me lastima la mano. O sea, yo puedo tejer todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la noche que terminamos los en vivos y yo no siento cansancio en las manos. No me duelen, no me lastiman, nada. Pero eso es lo que tienen que mirar ustedes, qué labores sí le lastiman las manos, porque es que estamos muy equivocados cuando creemos que el tejido nos lastima. No, son otros oficios, otros quehaceres que hacemos y cuando vamos a tejer nos duelen las manos, pero ya tenemos las manos lastimadas, ya la mano se abrió, ya se lastimó por alguna otra cosa que hacemos. Entonces, como tal, no, yo no cuido mis manos de ninguna forma, sino tejiendo y no escribiendo. Eso sí, yo no escribo. A mí me dicen escriba ahí 2, 3 páginas. No, muchas gracias, muy amable, muy querido. No, ni siquiera mensajes de texto. Esto también lastima mucho la mano. Estar así pegado en un celular, esto o hacer esto.
en el celular, perdón, porque ustedes van a decir qué movimiento tan raro es este, eso, de estar así, 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 esto lastima mucho acá, esto. La gente cree que las manos se lastima tejiendo, no, estando así, 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 y esto lastima mucho, mucho acá. Mucha gente dice, ay, es que se me engarrotó el dedo de tejer. Lo que no le dicen al marido y a los hijos y al médico es que se la pasan todo el día así. Así con el celular. Eso sí no lo dicen. Y entonces le echan la culpa. Ay, no es que el dedo se me engarrotó porque tejo. No, mamita, porque usted se la pasa todo el día con el celularcito así. Esto lastima mucho la mano. Esos oficios sí lastiman la mano, estar pegado de un celular todo el día. Pero tejer no. En mi caso, si yo estoy mucho rato con el celular mirando, sí siento el cansancio. Yo, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Guarda ese celular. A veces me pongo con este dedito, otras veces con cualquier dedito, menos con esto, porque sí siento que se me pueden engatillar los dedos. Nunca me ha pasado, pero sí siento el cansancio. Y lo siento es por la forma en que nosotros estamos utilizando nuestro tiempo libre, que es pegados al celular. Entonces, no, 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 muchachos. Ese cuento de que el tejido es el que daña las manos, no. A uno como tejedor o como artesano le dicen, ay, es que eso daña los ojos, ay, es que disminuye la vista, ay, es que dañan las manos. Sí, mamita, y estar pegado a un celular todo el día, no. Eso sí no le afecta, ¿cierto? Entonces la gente dice, yo no tejo porque me acorta la vista. Y estar pegada todo el día de una pantalla, ¿usted cree que no le acorta la vista? Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué lógica le estamos poniendo a la vida? O sea, me arriesgo a perder la visión pegada a un celular, me arriesgo a que se me inflamen las manos pegada a un celular, pero tejiendo no. O sea, ¿qué tan perjudicial puede ser para mi salud tejer? Nada. En nada perjudica. La pantalla sí perjudica. Lo que les digo, lavar a mano con restregar con cepillo perjudica. Exprimir el trapero a mano perjudica mucho la salud de mis manos. Estar pegado a un celular perjudica mis ojos, mi atención, mis manos, todo. Entonces sí, tenemos que empezar a analizar. Entonces yo en mi caso, pues si me toca días enteros prácticamente sin ver el celular, yo paso meses sin digitar nada, 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 nada en el computador. Que los patrones lo haga mi esposo, que los haga mi hijo, que los transcriba, que ellos tengan que hacer todo el computador porque yo sé que el computador me hace mal. Yo no lo hago. Me da mucha pena con ellos porque yo sé que a ellos también les puede hacer mal, pero hasta ahora no se me han quejado, entonces yo doy por hecho que a ellos no les hace tanto daño como a mí. Entonces, sí, muchachos, empiecen a analizar eso y escribir a mano. Esto daña la mano más que tejer 24 horas. Usted puede tejer 24 horas y no siente la mano lastimada. Usted escribe 2, 3 horas seguidas y el daño que usted le hace a la mano es una cosa loca. Entonces, sí, ojo con eso, no empiecen a enredar las cosas porque no son tan así como dice todo el mundo. Pero combinar escritura a mano con tejido es lo peor que usted le puede hacer a su labor como artesana. No lo recomiendo, no lo recomiendo y no lo recomiendo. Y ojo con eso porque están escuchando a personas equivocadas si ustedes creen que todo lo que ven en las redes sociales es para replicarlo. No, señora. Bueno, ya le comenté a la compañera Carmenza qué puntadas tan lindas. Son puntos bajos en V y vamos formando ese dibujo tan bello. ¿Quién más hay por aquí? María Luisa, buenas noches. Janet, gracias. ¿Qué hilo se usa en Colombia? Crochet, macramé, coral o hilo guajiro. Cualquiera de esos te sirve perfectamente para la labor de mochilas guayú. Crochet, macramé, hilo guajiro, hilo coral. Ya hay otras referencias de hilos. Yo no las recomiendo porque siento que son un poco disparejos y no son tan buenos. Pero sí, realmente tienes muchas opciones si estás en Colombia. Angélica, gracias. Elizabeth, ¿cómo ver el tutorial completo, por favor? Elizabeth, nosotros empezamos este proyecto el 26 de septiembre acá en vivos en YouTube. Así que si tú checas los en vivos de YouTube y buscas la fecha 26 de septiembre, ahí está la primera parte, cómo iniciamos este fondo, porque nosotros iniciamos así y fuimos creciendo y fuimos creciendo y fuimos creciendo hasta llegar a esta hermosa mochila, proyecto maravilloso que aún nos falta mucho, pero ya estamos haciendo como la parte más difícil. Ya tenemos un diseño que podemos decir, este es un patrón perfectamente fácil de seguir.
Sí, mis niñas, que eso les cuento porque sí, yo la verdad les digo todo lo que yo sé o lo que yo vivo, porque muchas personas se equivocan cuando creen que estar pegados al celular no hace daño, pero tejer una prenda así y no, no es tan así. Y ojo con escribir, ¿no? Si usted no tiene necesidad, si usted no es escritora profesional, si usted no vive de la escritura, no tiene por qué escribir, no es necesario, muchachas. Lastima mucho la mano a las que tejemos. Y bueno, a cualquier persona el escribir a mano lastima mucho, pero las que tejemos sí lo sentimos, resentimos cuando agarramos la aguja que no podemos cerrar bien la mano, resentimos demasiado, demasiado cuando tenemos la mano lastimada. Yo puedo tejer todos los días y no siento dolor. Yo tengo, de hecho, hoy me levanté a las 7 de la mañana, le hice una urdimbre a mi hijo, me puse a tejer todas las tareas que tengo. Yo tengo en este momento 7 tareas diarias que hacer de tejido, o sea, 7 talleres. Aparte de eso, tengo alumnas presenciales que vienen todos los días desde las 9, 10, como 10, 10 y media están llegando hasta las 5, 6, 9 de la noche. Ayer se fueron como a las 9 y les colaboro a ellas, hago mis labores, mis tejidos. O sea, yo sí puedo decir que yo tejo desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media, póngale 10 de la noche. A esa hora termino de tejer y no siento ningún cansancio y ningún dolor en mis manos, ninguno. O sea, yo me acuesto tranquilamente y puedo levantarme a las 7 en punto de la mañana, otra vez a seguir tejiendo y nada. O sea, mis manos están, no, aquí termino antes con café para correr el punto hacia allá. Y mis manos están perfectamente descansadas. No necesitan ni agüita tibia, ni nada, ni nada, 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 nada. No sé más adelante. Llevo 25 años tejiendo. Bendito Dios, agradecida con la vida. 25 años tejiendo y hasta ahora no me ha cobrado factura en mi trabajo. Yo espero y aspiro tejer el resto de mi vida. Un largo tiempo, muy largo tiempo. Entonces, no, yo tengo la fe ciega que mis manitos van a ser funcionales siempre, siempre. La esperanza es lo último que se pierde y a mí nadie me va a decir, ay, ¿cuál es usted en un año, en 10 años? No, 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 yo tengo esa fe ciega, que si pasa otra cosa, en 1 o 2 años no puedo tejer, también se los digo, muchacha, lastimosamente, 25 años de estar tejiendo, me cobraron factura, ahora no puedo tejer, listo, yo se los diré, pero por ahora les digo claramente que afortunadamente yo llevo 25 años tejiendo y mis manos me responden muy bien. Muy bien, son la cosa más maravillosa, el milagro y la herramienta más grande que yo puedo tener, mis hermosas manitos, y las valoro y las cuido mucho. Que también sé que no, no todo el mundo teje con las manos, no hay necesidad, pero o sea, no es de que, ay, solo las personas que tenemos manos tejemos, no, ojo con eso, que no falta el que comente por ahí, ay, yo vi una señora que tejió sin manos, sí, claro que también es cierto, pero muchachas, yo les cuento mi experiencia. Mi experiencia es que con estas benditas manos que me salieron muy buenas, tejo todo el día y no siento cansancio alguno. Entonces es como contarles un poquito de mi experiencia sin necesidad pues de que si otra persona lo hace diferente, esté mal o esté bien. Señora María Hernández, gracias a usted. Dani, saludos. Carmenza, además del punto bajo, el punto que está con textura, ¿cómo lo realiza? No, señora Carmenza, esto es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? El cambio de color, nada más. Mire, si yo cambio a este color, el punto ahí no corresponde. No lo vayan a hacer, chicas. Si ustedes están tejiendo igual que yo, no lo vayan a hacer, que es para mostrarle a la compañera. Mire, simplemente igual, punto bajo. No hago nada diferente. Vea, punto bajo. La única diferencia es que cambia el color, pero porque en la cuadrícula cambia. Pero no, no se hace ningún punto, no es que cambie alguna puntada, no, son los mismos puntos bajos, pero entonces como yo trabajo con patrones, es muy sencillo que si el patrón me muestra que ahí va el color, pues se hace ahí, exclusivamente ahí. Sí, esa era la pregunta y si no, perdón, señora Carmenza. Yo a ratos no, como que no interpreto bien, así que si era otra, perdón, me puedes preguntar, no pasa nada, seguimos hablando. Todo es generar tema, muchachas, para que primero se informen y segundo, si realmente la hora que tejemos acá pase así, como que, uy, ya pasó una hora, no me di cuenta. Aquí vean. Al formar estas hermosas líneas, se empieza a ver realmente el diseño. Mire, este diseño acá se forma muy lindo.
Y todo es punto bajo en V, nada diferente, chicas, no es punto alto, medio punto, punto raro, punto ruso, punto nada, nada, es punto bajo en V, tan fácil como eso, nada más. A ver, ¿quién más llegó por acá? Crochet conducido, bellísima, gracias, estoy estando para tejerla muy bien. ¿Cómo ver el comienzo? Ah, bueno, hay niñas tejiendo, muy bien. No, chicas, y mire que nosotros llevamos, creo yo, que más de 2 semanas, eso fue desde, ay, que es que 2 semanas, qué falsa soy yo. Si ya estamos a 23 en 3 días, cumplimos el mes de estar tejiendo esta mochila, 4 semanas, muchachas, porque empezamos el 26 de septiembre y ya estamos a 23 de octubre. Claro, chicas, no, ya el mes, pero sí le garantizo que si usted empieza a tejer, le agarra pues como que la idea fácilmente, esta mochila usted la hace en 3 días. Lo que nosotros llevamos tejiendo en un mes, usted perfectamente lo hace en 3 días. Yo he hecho mochilas en 3 días sin ningún problema. Eso sí, dedicada solo a la mochila. No es como ahora que tengo 7, 8, 9 proyectos. No, no, no. O sea, que yo me levanto desde las 7 de la mañana, que es mi horario para empezar a tejer, hasta las 8, 9 de la noche tejiendo esta misma mochila, sacando tiempo para comer, para mis cosas personales, pero pues no dedicándome que no, una hora a un trabajo, otra hora al otro, no, 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 dedicada a la mochila, 3 días perfectamente saca uno una mochila como esta. Así que las chicas que la van a empezar, no se preocupen, que lo que nosotros hemos tejido en un mes, ustedes lo hacen perfectamente, si no tienen mucha experiencia, en una semana. Bueno, que se les lleve 10 días, exagerando un poco que de pronto usted tenga alguna dificultad y algo que como que tenga necesite un poco de práctica, en 10 días la puede sacar perfectamente. Nada, muchachas, seguimos acá porque ya estoy repitiendo la vuelta donde van 2 vueltas de café, que más o menos es esta misma vuelta, para formar acá 2 vueltas de punto café y tapando este acá con beige, y en la otra vuelta aquí vamos a cerrar con 2 de café. Seguimos tejiendo, no las quiero llenar de más dudas, sino tejer y tejer y tejer. A ver qué mensaje tienen oculto por acá, déjenmelo ver. Yo quiero una seño, claro que sí, Diana, la que quieras, Diana, no tengo problema. La mochila que quieran, otro monedero se hizo cargo. Ah, gracias, otro moderador se hizo cargo, muy bien. Em, la que quieras. Chicas, aclaro, tengo agenda abierta para recibir pedidos para el otro año. Este año ya no alcanzo, tengo que entregar pedidos ahorita en noviembre, también en diciembre, de mochilas que estoy tejiendo, entonces no voy a recibir más trabajo este año. Si desean una mochila hecha por mí, tendrían que agendarla para finales de enero, ponle tú principios de febrero, antes no. No tengo agenda como para decirles, les entregaría una mochila ahorita a mitad de diciembre, imposible. Ya las chicas que pidieron sus trabajos, sí se les va a entregar en fechas obviamente correctas, como se organizó, pero que yo pueda recibir trabajos, no. No, hay un compañero que me está cotizando disque de 30 a 50 y yo, ay, qué pecado ese muchacho, por Dios santo y bendito. Si para una mochila pido un mes y más, hasta 3 meses. Pido a veces hasta 3 meses para hacer una mochila y entregarla. Imagina que es que 50 mochilas, yo, ay, qué pecado. No le he dado ni precio, muchachas. Empezando por ahí, yo dije, si él quiere de 30 a 50 mochilas, yo creo que es que él cree que son, no sé qué precios piensa él, qué precios tiene en su cabecita, pero yo dije, para mí sería un dinero muy bueno, bien recibido, pero o sea, recibirlo bien, lo recibiría perfecto, muy, muy contenta y con mucho agrado. Pero muchachos, la vez pasada hice cuentas y yo en el año hago 12 mochilas. Que no solo hago 12 mochilas, obviamente van monederos, van neceseres, van bolsitos, van fajones, o sea, muchas otras cosas, pero realmente mochilas como tal, como esta, que yo las pueda contar, he contado 12, 15 máximo, pero de ahí yo no alcanzo más. Que de pronto si hice mini mochilas, entonces ya de pronto se subieron a 18 o 20 en el año, pero mini mochilas. Esto es una mini mochila, esto es una mini.
pero tal como tal, mochilas como estas, yo normalmente hago 12 en el año, 12. Digo yo que hago 12 porque yo hago una mochila por mes más o menos. La idea mía es que ya estábamos a cumplir el mes ahorita el 26 de octubre, entonces yo quiero por tardar es que para el 30 de octubre esté terminada con todo y fajón. Listo, un mes, una mochila, listo. Pero el resto, ¿yo qué voy a hacer? Cantidades que para vender no. Y a mí no me sirve tampoco vender mochilas económicas. ¿Por qué? Porque nosotras somos un grupo donde trabajamos primero muy lento con la cuestión de que lo hacemos es en vivos. Segundo, son mujeres que no viven ni trabajan solo en mochilas. Tienen estudios, trabajos, cuidan bebés, cuidan sus propios hijos, tienen muchas otras ocupaciones. Entonces realmente no se dedican 100% a esto, sino que dicen, no, profe, yo entro a hacer las mochilas con usted porque me gusta mucho, que todos los días una, dos o tres vueltas. Entonces a mí me facilita. Yo llego de mi trabajo, atiendo a mi esposo, a mis hijos, alisto todo para el otro día y me siento a tejer con usted una, dos o tres vuelticas. Entonces, claro, ese tiempito lo aprovecho, pero son personas que se levantan 4 o 5 de la mañana a trabajar. Entonces yo tampoco puedo decir, no, muchachas, venga, pónganse a tejer y le tejemos a este señor por 4 pesos unas mochilas. No. Nosotros sí tenemos que vender las mochilas a muy buen precio por la cuestión que es un tiempo que sacamos extra de donde no hay. Entonces, sí o sí, muchachas, mis mochilas no son económicas. Porque sí, yo dije, cuando ese muchacho cotizó eso, yo dije, ay, qué pecado ese muchacho, ¿qué pensará que cómo son? Diana, bienvenida. Divina, yo soy artesana en cerámica, soy de norte. Ay, qué bien, señora Diana, la felicito. Ay, qué hermoso. Sí, la cerámica es maravillosa. Yo nunca me he atrevido. Buenas noches, bienvenida, señora Dilia. ¿Cómo estás? Diana, saludos desde Perú para Rosy. Bienvenida. Hola, colega, ¿cómo estás? Estela, bienvenida. Rosy es artesanía y eso es más caro. Se hace en punto bajo. Sí, no, pero acá en Colombia las indígenas guayú no cobran costosas las mochilas. No les voy a decir yo a ustedes que todas las mochilas guayú son costosas. No. En La Guajira, en Leticia, en San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, todos esos lugares que es costa, uno consigue mochilas a muy buenos precios. Pero pues sabemos muy bien que son personas que las revenden y pues que de manera no tan, sí, no digamos como tan valorada, ponen a las artesanas guayú a tejer. No vamos a profundizar en el tema, pero sí sabemos muy bien que es poco valorado ese arte. Entonces, en mi caso, yo sí digo, solo puedo tejer 12 mochilas en el año, 12 mochilas en un tamaño decente como esto. Y para ir a regalarlas, no. Yo, por ejemplo, cuando llegué acá a Colombia, traía muy poquitas mochilas y yo quería que mi taller, que es un punto físico para recibir chicas para tejer, estuviera decorado con mis mochilas, no fuese paredes blancas y ya, no, yo sí quería que la persona que llegara acá viera primero mi trabajo y segundo, pues mochilas. O sea, si es un taller donde enseñan a hacer mochilas, ¿qué quiere encontrar usted? Mochilas. Usted va a la panadería y ¿qué quiere encontrar usted? Pan. Usted no quiere encontrar otra cosa. Entonces yo digo, es un taller para enseñar a hacer mochilas, sí está bien, necesito tener hilos, necesito tener agujas, pero mochilas, que la gente vea una referencia y diga, eso es una mochila, a ese nivel quiero llegar yo. Y me costó mucho poder tener mochilas para exhibir, porque normalmente yo mochila que hago ya está vendida. O sea, una mochila que yo empiezo a tejer es porque ya mínimo abonaron la mitad del dinero. Entonces, para decir, voy a hacer 20, 30, 40, 50 para una sola persona, no lo hago de esa forma porque tengo varios clientes para tejerles y prefiero tejer poco, pero realmente a las personas que yo sé que sí valoran mi trabajo. Y así todo alcancé, muchachas, alcancé a decorar mi taller con muchísimas mochilas. Hola, señora Sandra, bienvenida, buenas noches. Señora Sandra, háblame por WhatsApp, pero tengo agenda hasta por ahí mitad de febrero, enero para adelante puedo agendarle. O sea, no vayan a creer que, o sea, que usted me pida una mochila y yo se la entregue a mitad de enero. No.
A partir de mitad de enero puedo decirle que le voy a empezar su mochila. Puedo darle como una fecha. Yo la puedo agendar ya. Yo le puedo escribir, listo, señora Sandra, quiero una mochila así, así, de tal precio. Listo. Pero ¿cuándo se la inicio? Después de mitad de febrero. Antes no, porque yo tengo trabajo hasta marzo y así como me voy programando, sé que la puedo empezar a finales de febrero, finales de enero, principios de febrero, para entregársela después de marzo. Pero entonces, sí, por ahora no tengo, o sea, no podría empezarle una mochila ya, no. Pero sí, háblame, señora Sandra, y con mucho gusto le cuento, me da información, le doy información. Eh, Enríquez dice, ¿podrá hacer algo con figuras de tráiler? Tendrías que enviarme fotos. Nosotros hemos sacado patrones bastante complicados. De hecho, tenemos para realizar una mochila del topollillo, una mochila que hay que tejerla, que es del topollillo. Sí, topollillo, está en un Renault 4, que estaba bastante complicado y la verdad se sacó para tejer en una mochila que no se va a ver ni pixelada ni se va a ver rara, se va a ver muy bien. Entonces sí, sacamos de muchísimos diseños. Marta, me gusta el estilo de sus mochilas. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Este es un diseño de las indígenas Wayuu. Este es un diseño, yo creo que es propiedad, está registrado, creo yo, de las indígenas Wayuu, porque es un diseño tradicional de ellas. Este no es un diseño propio, es un diseño de las indígenas Wayuu, de la comunidad como tal. Y acá seguimos, chicos, tejiendo los 3 cafés y ya voy a cerrar este bordecito con el color hueso. Aquí estamos organizando que no se vean mi hilo salmón. Y miren lo hermoso. Ya estamos terminando. Llegando acá terminamos esta vuelta. No, está muy bonito. Está muy bonito mi trabajo. La verdad, una labor muy bonita. Los colores escogidos están divinos. Me gusta el estilo de sus mochilas. Gracias, gracias, gracias. ¿Ves? Se me subió el mensaje. Yo siento que es cuando el internet está malo, como que el mensaje se me devuelve. Nada, muchachas, ¿qué más necesitan saber? Pregunten, pregunten, aprovechen, muchachas, porque en estas clasecitas es donde uno sale de dudas. Ahí es donde uno como que entiende partes que de pronto hasta ahora no se había dado cuenta cómo era. Y en clases donde uno pueda tejer y hablar, comentar, mostrar, realmente como que aclara la mente y dice uno, sí, señor. Ahora sí ya sé por qué no me quedó así, o por qué me quedó de tal forma, o por qué se me ve diferente. Recuerden que es punto bajo en V. El punto X o falso X no le sirve para la mochila Wayuu. Ni el punto X ni el falso X. Punto V común y corriente, sin hacer lazada, nada de eso. Los hilos que yo llevo acá es porque con esos hilos trabajo para hacer cambio de color, pero no tiene nada que ver que cambie algo el punto, no es punto V y ya. Lucía, hola Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Acá estoy terminando la vuelta 35, porque estoy repitiendo el café. Vamos a tejer la 36. Ay, ¿será que alcanzamos a dejar empezar la 37? Sería genial, porque mire que esta vuelta la hice muy rápido. Es que desde que estoy hablando con ustedes, no sé por qué me rinde tanto tejer, muchachas. Empiezo la vuelta y no me doy ni cuenta cuando la termino. Vea, acá recién terminamos esta vuelta y vamos a empezar la otra. Esta me fascina porque también se repite la vuelta con color café 2 veces. Entonces me parece genial. Amelia, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás, Amelia? Empiezo con los 3 color café, con los 2 color hueso y aquí tejiendo. María, bienvenida, Marides, dice Marides, eso dice, perdón. Amelia, bienvenida, sí lo estoy pronunciando mal. Perdón, muchachas. Y acá seguimos. Vamos a empezar la vuelta 36, que es para colocar ese color hueso. Y más adelante vamos a colocar otra vez el rombito.
Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos tejiendo una mochila tradicional en técnica guayú, punto bajo, guardando hilos alma. Una mochila tradicional, de verdad, con un origen ancestral muy bonito de las indígenas guayú, de la comunidad de las indígenas guayú. Nada, tejiendo acá, aclarando dudas, explicando detalles. Yo tengo más de 21 grupos de WhatsApp y me ayuda mucho para las clases porque ahí es donde llegan comentarios, preguntas. Profe, mire que vi esto, profe, mira que lo otro. Entonces, son cositas que ellas necesitan saber y yo tengo pues el conocimiento de aclararlo. Cuando no tengo el conocimiento, yo ve, ¿cómo así? ¿Cómo será eso? Espere, yo le averiguo. Y también me pongo, investigo, checo, reviso y tengo una respuesta para las chicas que muchas veces no la sé y pues me pongo a averiguar. Pero normalmente, chicas, de la técnica guayú, ya son pocos misterios que faltan por descubrir porque hemos tejido ya muchos años, ya 25 años tejiendo la técnica guayú. Entonces, si aprendemos y sobre todo, pues aprovecha uno como a descubrir muchas cosas. Aprovecha uno como a descubrir un universo que a veces creía, o la mayoría de personas creían que era como imposible de ver, porque de las mochilas guayú no hay como tal un registro. Que estaba hablando con una amiga y ella me decía, bueno, profe, si las bibliotecas hay una parte donde está la historia de todo, la historia de los indígenas arhuacos, de los guayú, de, bueno, ahí para arriba porque no acabaríamos hoy. Entonces yo le comenté a ella que yo hace mucho tiempo vi un chico universitario y él decía que había realmente como tal testimonios, registros como tal escritos y en dibujo de las mochilas arhuacas, pero que la mochila guayú no, que no había como tal un registro. Y yo le decía a la chica, eso está bueno averiguarlo, está bueno investigar si es verdad que en las bibliotecas no hay como tal un registro como para uno informarse sobre la técnica guayú. Entonces sí da para muchas conversaciones, o sea, esto da para muchas conversaciones, temas que proponen las chicas, pero muchachas, son cosas pues que salen así esporádicamente, no es como que uno diga vamos a hablar de tal tema, no, las chicas son las que proponen los temas, hablan, preguntan en WhatsApp, comentan, informan, entonces sí es muy importante para mí los grupos de WhatsApp porque de ahí salen temas maravillosos. Y sí me quedé con la curiosidad, yo para que vea pues que la gente sabe tejer técnica guayú o ha aprendido con el tiempo, hemos aprendido con el tiempo, pero la técnica arhuaca es como un poco más complicada, a pesar de lo que dice este chico universitario, que no recuerdo el nombre, que él hizo una tesis sobre eso, y él decía que no había registro de la cultura a la hora de tejer como tal, o sea, de la cultura artesana. Sí sabemos que son artesanos milenarios de toda la vida, pero como tal nunca nadie lo documentó, decía él en ese momento. En ese momento que creo yo que, yo creo pues que la teoría o lo que él nos estaba contando hace muchos años, o sea, tampoco se los digo que eso fue algo que vi ayer o hace 8 días, no, 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 eso hace como un buen ratico, entonces no sabemos qué ha cambiado de allá para acá. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Rutilia. Ah, no, dices Liliana, ninguna Rutilia, dice Liliana. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Graciela, bienvenida, ¿cómo vas? Dice Marceja, ¿será Marceja o será Marcela? Perdón. Pues sí, chicos, esos chismes les cuento, esas cositas que pasan como que uno dice, ve, miren que acá acabo de empezar la vuelta 36. Esta es la vuelta 36. ¿Qué diferencia hay? Nada, 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 porque esto ya lo hemos repetido. Esto lo tejimos acá. Miren, después de las 2 vueltas café, se hizo esta vuelta beige para seguir y finalizar con este hermoso rombo de acá. Entonces tampoco es nada nuevo, pero sí les muestro. Yo empiezo y termino con estos 3 cafés. Tejí 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos, 2 cafés, 2 huesos. ¿Qué hice yo acá?
como es una línea ancha que se repitió el café, ya saqué 3 cafés. No saqué 2 como en todas estas otras vueltas, no. Saqué 3 cafés y tejí todo color hueso y acá al final también. Dejé 2 cafés para poder tejer 2 cafés sobre café y 1 sobre color hueso. ¿Listo, chicos? Aclarando pequeñas cosas que ya lo hemos hablado, pero es muy importante que ustedes no tengan un error ahí, porque puede ser fácil, ya tantas líneas no sabemos ni siquiera para dónde vamos o de dónde venimos. Hola, quisiera ver el comienzo. Sí, Lucila, el comienzo está en el en vivo del 26 de septiembre, acá en mi canal de YouTube, Creaciones Mari Crochet Colombia. Empezamos el 26 de septiembre. Chécalo en los en vivos. No lo busques como tal en videos porque se tejió totalmente en vivos, ¿ok? Y ahí empezamos de cero. Fue realmente una clase bien explicativa. Las primeras fueron muy importantes para las personas que no habían tejido nada, porque realmente ahí mostré todo, o sea, cómo se debe de hacer el punto bajo, que es un aumento, cómo se hace el cambio de color. Son clasecitas como para que las personas, si tienen poco conocimiento, igual lo realicen como si fueran expertos. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida, Natalia. Susana, buenas noches, bienvenida. Rita, bienvenida. ¿Cómo estás? Nosotros por acá avanzando la vuelta 36 porque quiero dejar empezada la 37. Es que, chicas, la vuelta 37 tiene un gustito y es que sería la segunda vuelta donde va el café. Entonces, como para aclarar esa parte, y sería un gustito de poderles mostrar cómo se cierra ese diseño, que las mochilas sí se transforman con cada vuelta y es bueno pues para que las personas puedan avanzar, que van entendiendo el patrón o el múltiplo como tal. Acá me quedaron 2 cafés oscuros o 2 cafés libres. Esto es un café oscuro y voy a tejer esos 2 cafés y sigo por encima del color hueso, porque acá yo voy a repetir esta vuelta café como la repetí acá. ¿Listo, chicos? Nada, terminemos esta vuelta y nos ponemos una tarea para mañana, para poder adelantar bastante, que sería genial para el próximo jueves o viernes ya tener terminada esta mochila. Me parece increíblemente bueno, porque empezaríamos noviembre con proyectos de monederos. Necesito muchos monederos, chicos, y la verdad esta plataforma, este canal se presta muy bien, YouTube se presta muy bien para tutoriales cortos como monederos, que pueden ser clases de 2 o 3 en vivos nada más, y sería genial pues para ahora las necesidades que tenemos en diciembre, de dar regalitos, de compartir regalitos. Ay, qué hermoso, hijo, trae ese fajón y se los mostramos a las chicas, mañana perdón. No termino, pero, primero hago tareas mañana. No pasa nada, hijo, mañana es viernes, entras tarde. Ay, miren muchachos, esto tan bello. Miren esto tan bello. Ah, yo sé que siempre, yo sé. Ya mostré la mochila. Hijo, tienes, sí, tienes que quitarle tensión, está demasiado apretado. Ay, qué lindo, chicos, miren. David lo empezó hace un ratito y le rindió bastante. Gracias, hijo. No, no te preocupes. Sí, no te preocupes, hijo. Sí, claro, te rindió harto. Haces tareas y mañana lo terminas. Primero, chicas, es que le quedan, David, creo que dos semanas de... ¿Una semana de clase? 1.5. Sí, como 1.5 clases de semanas de escuela para graduarse ya de 11. Entonces le damos mucha prioridad a las tareas a las cosas de la escuela. Pero de verdad es muy importante que tenga la mente ocupada y en su tiempo libre hace los fajones. Les cuento a los chicos que no saben que mi hijo teje los fajones desde como los 8 años más o menos. No, tal vez los 10 años, porque yo decía que él se había ido conmigo para México desde los 8 y mentiras, porque yo viví en México 8 años y mi niño cumplió 18 acá en Colombia. Entonces, entre los 9, casi 10 años se fue para México, alcanzó a estar allá 8 añitos y acá llegó a recién cumplir sus 18 añitos. Entonces, entre el estudio y su tiempo libre siempre tejió. En el tiempo de la pandemia, pues fue una cosa muy loca, pero muy bendecida de mi parte, que tenía algo que ponerlo a hacer, que era mientras yo estaba con mis redes sociales y enseñando por WhatsApp y en vivos en diferentes redes sociales mochilas, él estaba tejiendo fajones. Entonces fue una gran bendición porque siempre tuvo la mente ocupada. No fue tan complicado.
ese tiempo y pues de ahí para adelante aprendió muy bien a hacer los fajones. Entonces yo le tengo ya la urdimbre lista, él llega solamente a tejer, a tejer, a tejer, que si tiene 1 o 2 horitas la aprovecha al máximo y es dinerito pues que le entra a él para sus gasticos y sus cosas porque ya es un adolescente adulto de 18 años que obviamente necesita sus centavos para hacer todo. Entonces este fajón divino, espectacular, que es el fajón de la mochila Halloween. Y no, nada, muchachas, muy bello ese fajón. Hola, saludos desde Guatemala, perdón, muchachas. Me daba la luz y no vi que era y yo decía, ¿qué dice ahí? Guatemala. Solo fue correr el celular y me di cuenta que era lo que decía. Espectacular. Sí, señora Angélica, muy bello ese fajón. Disculpe, queda grabado sus videos. Sí, Juli. Sí, sí, sí. Sí, si es Juli, sí. Muchachas, me da todo el brillo en el celular. Me tocó girarlo para poder ver. Sí, sí, quedan en los en vivos. Queda en la parte de los en vivos. Hasta ahora creo que no hay problema. No, no parece que YouTube quiera implementar las mismas normativas que tiene la otra plataforma, donde elimina los en vivos cada 30 días. Parece que no. Entonces, mientras YouTube los deje acá los en vivos, no hay problema. Aquí se quedan. Me gusta que queden los en vivos guardados porque nuestros en vivos son realmente bastante educativos, mucha información importante y sobre todo en el caso de las personas que tejen paso a paso, son muy buenas las explicaciones para poder estar repitiendo la información hasta que sea que terminen el proyecto o sea que se lo aprenda de memoria. Acá es donde dejo 3 cafés, uno sobre color hueso, 2 cafés sobre 2 cafés y ahí sigue el color hueso, que es esta parte, para que tengan claro cómo se saca la línea de 3 cafés. Sí, gracias chicos. Sí, David de verdad teje hermoso y aprovecha muy bien el tiempo libre para hacerse sus centavitos y para hacer fajones espectaculares. Teje muy bello. De verdad, esos fajones le quedan muy hermosos. Yo le colaboro mucho haciendo la urdimbre porque quita mucho tiempo, o al menos a él todavía le quita un poco de tiempo. Entonces yo sí rapidito le hago en cuestión de 5 o 10 minuticos la urdimbre para que él solamente saque fajones. No haga nada diferente y no paletear, paletear. Y con eso le cumplimos a los clientes. Acá sigo con este, chicos, de color beige o color hueso. Gracias, Juli, gracias. Gracias, gracias. No sé si es Juli o es Juliana, dice Julia. Creo que Julia. Yo creo que a ese paso que vamos es Julia. Julia Inés. Julia Inés, sí, señora. Ahora sí. El brillo de celular pasó. Julia Inés, muy bien. Sí, no, muchachas, son muchos años dedicados a esto y la verdad, gracias a Dios, hoy día digo que agradezco que mi hijo le gustó, que realmente quiso aprender y hace la labor bonita de sacar los fajones, entonces para mí es una ayuda grande. Puedo a mis compañeritas de tejido ayudarles, por ejemplo, con el fajón hecho y eso ya está bien. Chicos, acá dejo 2 cafés libres para poder que me salgan los 3. Les aclaro eso porque una compañerita tuvo el problema que tenía que hacer los 3 cafés y no le salió. Entonces pongan cuidadito en esa parte para que sí queden acá en la parte que debe de ir los 3 cafés, sí queden ahí, que no se les corra para ningún lado, porque cuando el diseño esté hecho, cualquier error, así por mínimo, que me faltó un punto, que se me olvidó hacer los 2 y hice café, se va a ver demasiado. Esta mochila tiene esa situación. Esa mochila tiene esa situación. Y es que cualquier error, por pequeñito, por mínimo, usted puede decir, ay, no, es que me faltó solo un punto. Sí se nota. Hay patrones y hay diseños que no, y de hecho hay diseños que antes si uno le quita puntos le facilita muchas cosas, pero este como tal no. Este diseño usted le falta un punto o le sobra un punto y se va a notar demasiado. Por ejemplo, ¿qué es que le sobra un punto? Que a mí se me olvide y acá por alguna razón deja 3 color beige o 3 color hueso. No, se va a notar porque 2 puntos, pues van 2 puntos. Entonces,
Por eso repito tanto, porque una señora se me dijo, ay, pero usted repite como si uno fuera. No, yo no los creo de ninguna forma incapaces de aprender rápido. No, no, no. Yo siento que son bien inteligentes, pero cuando usted está siguiendo una guía, un tutorial, es porque necesita un poquito de asesoría. Y si uno se pone a dejar las cosas a medias, ahí dicen, ah, pero la profe nunca explicó ahí, nunca me dijo, nunca nos insistió que pusiéramos cuidado a la hora de tejer, que le pusiera un poco de atención. No, yo sí, muévalo, pero con atención. ¿En qué país está? Yo estoy, Margot, ¿sí? Estoy en Colombia, Bogotá, Colombia, chicas. Llevamos ya un año, un año largo. Llegamos como en junio llegamos acá. No, julio, en julio, como el 20 de julio. No, junio, todo el mes de vacaciones. David salió en junio y entraba en agosto. Sí, en junio llegamos acá a Colombia hace ya un año. Y la verdad, trabajando mucho, muchachas, gracias a Dios, ubicados en Bogotá, Colombia. Entregamos trabajos a cualquier parte de Colombia, material a cualquier parte de Colombia. Y acá en el punto físico recibimos alumnas para cualquier clase de artesanías, sean crochet, macramé, sean fajones, mochilas, monederos, vestidos, ropa, mantas para bebé, lo que usted quiera tejer con nosotros, aquí estamos. Aquí estamos. La mayoría de mis alumnas vienen a tejer 100% mochilas guayú. Tengo unas muy poquiticas por ahí de blusas, faldas, ropita para bebé, porque normalmente eso lo consiguen en cualquier video, en cualquier canal. Hay personas muy, muy dedicadas a ese tipo de tejidos, pero la técnica guayú realmente han conseguido pues como que la información clara y completa conmigo. Entonces, sí, las chicas me buscan más que todo para las mochilas. Paz Bravo dice, hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Tenemos clases virtuales, no crean que porque están en otro país ustedes se van a perder de esta técnica. No, 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 chicos, nosotros estamos en Colombia, pero las clases son virtuales y las puede tomar cualquier persona de cualquier parte del mundo. Miren que hace rato no se las enseñaba completica, para que ustedes vean lo hermosa que se ve esta partecita de acá. Miren, chicos, miren lo parejita que se ve. ¿Sí ven? Que este diseño, mire cómo se ve completico. Como estas líneas que nacen acá van corriendo y se van juntando acá. Se corrió primero esta, se juntó. Luego esta se juntó. Y así, todas. ¿Sí ven? Por eso esta línea que son 2 cafés, acá 3 cafés y 3 cafés, se corren hasta acá, acá quedaron 5, 5 y ahora se corren para ahí y acá quedan 2 y 2. Hermosa, ¿verdad? Hermosa. Todavía no tiene el tamaño de mochila. Ojo con eso. Esto todavía le falta abajo 20 vueltas. Contaditas faltan 20 vueltas. Y aparte, si no la contamos, aparte, si no tenemos claro que faltan 20 vueltas, tenemos 15 centímetros de alto. 15. Con 20 vueltas, muchachas, tiene 36 y tiene 15. Sería más o menos 7 vueltas más. Sería más o menos 7 vueltas más. Entonces serían 15, 20. No, queda muy chiquita. Pongámosle 25 centímetros. Bueno, 25 centímetros no queda tan chiquis. Sí, pongámosle 10 centímetros más que den esas 20 vueltas que faltan. De 25 no queda tan chiquis, pero creo yo que sí me animaría a hacerla hasta 28 vueltas de alto por lo ancha. Aunque eso se aclara mucho cuando ya resulta el tamañito pues así como bastante visible, que ya se ve bastante la mochila, no solo el diseño, el tamaño, lo grande, lo ancha, lo bueno, en fin, ya la clienta o el cliente ya confirma el alto. O sea, al paso que vamos tejiendo, como que se van aclarando cositas y ya la persona dice, no, sí me gustaría más alta o no, antes por el contrario me parece linda así. Pero son detallitos que vamos afinando ya como últimos pasitos.
Hola, ¿qué tipo de tejido es? Es técnica guayú, punto crochet, punto bajo, es punto bajo, punto enano, punto medio, medio punto, lo conocen así. En muchas partes, yo creo que en todo el mundo se debe conocer como por esas referencias, punto bajo, medio punto enano, punto V, eso sí, aclaro, es punto V. Punto bajo en V, no es punto bajo ni en X ni falso X, ¿listo? Es simplemente punto bajo con la técnica Guayú de guardar los hilos alma, que es muy buena. ¿Con qué hilo se hacen? Si estás en Colombia, utilizamos acá en Colombia hilo crochet, macramé, hilo guajiro, hilo coral. Y que se teje en una sola pieza, sí. O sea, si tú preguntas si se teje en una sola pieza, la mochila sí, se empieza acá al fondo, se crece, llegamos al borde, seguimos creciendo hasta el tamaño que quiero. Lo único que va aparte o que yo le voy a colocar después es el fajón, los cordones y los pompones. Nada más. De hecho, la mochila es una pieza completa. ¿Cómo te explico? Vea, te voy a mostrar esta. Esta ya está al tamaño del cuerpo. Mira, esta ya es la pieza completa. Se empezó en el fondo, se creció, ya llegó acá. Esta es la pieza completa. Ya a esto se le coloca la cargadera, un cordoncito con pompón, que por ejemplo la de Halloween se le colocó este cordón con pompón, que esto se hace para que cierre, para que tenga especie de una seguridad, vean, para cerrarlo. Listo, esto es para eso, para que quede cerrada. Y esto es para colocarlo como tal, como una cargadera, como un bolso, llevarlo terciado. Entonces, la pieza en sí que se hace completa es este cuerpo de la mochila. De hecho, lo llamamos cuerpo de la mochila. Ya el resto sí son pequeñas cosas que le vamos acomodando. Pero la mochila como tal se hace esta pieza y así mismo se continúa. No se une, sino que sigue la misma parte creciendo. O sea, no es como que algo que hice dos piezas y las uní, no, va completamente desde que se empieza hasta que se termina en una sola pieza tejida en espiral. Eso es otro, es un tejido en espiral. Gracias, bienvenidas. ¿Cuánto cuesta el curso? Háblame por WhatsApp, tenemos clases presenciales, virtuales, talleres. El taller de principiantes que todavía nos falta harto porque las chicas no es que han avanzado mucho. Todavía nos falta harto, llevamos prácticamente 3 meses con ese taller de principiantes. Eso sí, hemos aprendido de todo, chicas. Es un taller donde sí o sí usted tiene que tejer y sí o sí va a aprender, porque de verdad este arte es difícil si usted no teje, porque usted o muchas de ustedes deben de estar diciendo esa vieja habla en chino. La verdad, esa señora, no entendí nada. Pero entonces en el momento que usted empieza a tejer, dice, ah, ahora sí entiendo, ya ahora sí vi que es un punto bajo, ahora sí entiendo que es agarrar la pestaña de atrás. Pero entonces es muy fácil cuando usted está tejiendo. Usted empieza a tejer con un paso a paso, un tutorial mío, y usted claramente va a poder replicar lo que yo hago y obviamente pues absorber la información y decir si entendí, ya me empapé del tema, ya sé que es técnica guayú, ya sé que es guardar los hilos alma, ya sé que es cuando me dice que un aumento, pero eso se aprende fácilmente tejiendo. De resto, muchachas, sí queda un poco complicado porque como que el cerebro no ve mucha información, pero realmente si no lo hace con sus propias manos, como que no termina, mejor dicho, lo ve muy complejo. Si tú simplemente lo ves y lo escuchas, para el cerebro es como una información muy compleja. Pero si usted lo escucha, lo ve y aparte lo practica, el cerebro rápidamente se empapa de qué es lo que, de qué se trata la información y eso es sencillo. Lo digo por la mayoría de alumnas que tengo que me pasa mucho cuando hacemos un taller de principiante y empieza, bueno, profe, y si yo llego ahí, si yo estoy tejiendo y por alguna, les voy a mostrar con una que tengo acá. Yo, por ejemplo, acá tejiendo, yo tejiendo esta parte y les digo, muchachas, bueno, acá a mí me quedaron 3 puntos salmón, 1 lila. Y empiezan las preguntas, profe, y cuando yo llegue ahí, si a mí no me queda así, ¿qué hago? Yo, mamita, cuando llegue ahí, lo solucionamos. Entonces, no es teoría. Cuando usted llegue a ese punto, si no le quedó igual que el mío, miramos qué pasó. Pero no es teoría. Teja.
Que muchas personas dirán, ay, profe, y si yo llego acá y usted dice que tiene 7 puntos acá y que lo cierra, y si a mí no me quedan los 7, no, teja, siga tejiendo tal cual como yo le explico, y cuando llegue ahí se dará cuenta que no va a tener dificultad o que si la tiene, miramos qué fue lo que pasó. Entonces, esto no es teoría, esto es práctica. Si usted está tejiendo, usted no se va a imaginar si le alcanza, si le quedó bien o no le quedó bien. No, usted va a llegar ahí y va a decir, me quedó igual que la profe, la misma cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque lo hizo con la misma instrucción que yo les estoy dando. Chicos, vea, este es mi número de WhatsApp. A ver, ahí. Ese 311-8977681 es mi número de WhatsApp. Tómenle en pantallazo o tomen apuntes, muchachas. 1, 2, 3, 4 segundos. Se desenfocó, volví y lo coloqué. 311-8977681. ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Tomaron apuntes. Todas mis redes sociales, chicas, estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia. En todas mis redes sociales, chicos, Creaciones Mari Crochet Colombia, para lo que necesiten, dudas, preguntas, aclaraciones, préstamos, no, mentiras, préstamos, no, donaciones recibimos, cosas así. No se lo tomen tan a pecho que no falta la que diga, profe, necesito unos centavitos. ¿Cuánto cuesta el curso por internet vivo en las Islas Canarias? Háblame a ese número de WhatsApp y te doy toda la información, chicas. Ahí les doy toda la información. Por este medio no quiero dar ni precios ni números. Muchachas, ustedes vieran los problemas que se me armaron. Yo tenía una página de más de 50,000 seguidores y por andar dando precios, números, hablando de dólares y mucho dinero. Mentiras, no. No era hablando de mucho dinero, sino sí, que me preguntan, profe, ¿qué cuesta el fajón? ¿Qué cuesta la aguja? Y yo daba todos esos precios y la página dejó de monetizar. No me la quitaron, no me la cerraron, ahí está la página, seguimos siendo más de 50,000 personas, pero realmente no monetiza. Entonces, por ese lado, pues sí me perjudicó bastante. Entonces, chicos, es mejor no. Lo que sea ya de numeritos y cositas así, mejor por interno y queda la información clara. Que mucha gente, ay, pero es que como no da precios, muchachas, ustedes vieran, perder una página de más de 50,000 seguidores no es cualquier cosa. Y pasó fue por eso, por ponerme a dar precios y números que no había necesidad. Entonces no es ni por egoísmo, ni porque sea imposible, ni porque sea costoso, no. Es porque estas redes sociales nos cohíben de muchas cosas y pues si usted tiene una red social, pues lo mínimo que debe de hacer es ceñirse a las reglas, seguir las reglas, seguir la comunidad tal cual como quieren y ya, nada más. Y eso me pasó. La página está ahí, pero no monetiza. Entonces, para mí es una página que realmente ya no me es funcional. Si hacemos en vivos, de hecho, llevamos como un mes que no, pero sí cuando se dé la oportunidad, claro que voy a ir por allá a dejar cualquier en vivo por ahí, cualquier chismecito, pero sí aprendí que no debo de incumplir con las reglas en las plataformas. Ana María dice, no, anoté porque estaba escribiendo donde lo tienen anotado. Es Ana María, es 311 77 681. Ese es mi número. Y acá seguimos, muchachas, que ya vamos a terminar esta vuelta y vamos a dejar empezada la vuelta 37. Sí, chicos, eso les cuento. Y me hablan ahí, chicos, no pasa nada, pregunta lo que quiera preguntar, eso por preguntar no se cobra, les doy información, si saben tejer me pueden enviar foticos, yo a veces no contesto como muy seguido, pero todo lo reviso. Voy a aprovechar y subir muchísimas fotos a las historias de la página, del canal. Bueno, en el canal no, en el de TikTok, acá lástima no hay forma de subir historias, antes sí y era genial. Pero sí, subimos historias a la página, muchachas, para que ustedes vean qué están tejiendo mis compañeras. O sea, la mayoría de fotos que yo subo
no todas las mochilas las tejo yo. Yo puedo tejer una mochila, o sea, si yo subo, les muestro esta foto a ustedes o esta mochila, esta la tejí yo, es mía, la tejí yo. Pero yo detrás de esta mochila o mientras yo tejí esta mochila, puedo tener 10, 20, 30 personas que también la están tejiendo. Entonces las chicas a veces suben con el nombrecito de ellas, todo bien, y entonces yo las subo a las historias con el nombre de la persona que la tejió. Pues aclaro eso porque mucha gente me dice, ay, profe, pero ¿usted a qué horas teje tanto? No, yo no alcanzo a hacer 5 o 6 mochilas de esas. Yo no hice sino una. Las otras son de las compañeras que tejieron conmigo en el taller. Entonces, sí, chicas, aclaro eso porque sí me ha pasado que mucha gente, ay, pero usted teje mucho. Y yo no hice sino una mochila, pero las que subió, yo, no, esas las tejieron las compañeras. Esas muchachas que son tan bendecidas que bendito Dios no me desamparan para nada. Todas están tejiendo conmigo, acompañándome. Si les digo vamos para TikTok, allá están. Vamos para YouTube, allá están. Vámonos para Facebook, allá están. O sea, de verdad me siguen para todos lados y eso es muy bueno. Gracias, chicas. Gracias. Dios les pague. Acá ya estamos terminando la vuelta 36, donde va la primera vuelta de café. Vamos a hacer la 37. Esta es la primera de café. Ya la estamos terminando, entonces voy a dejarles empezar la otra vuelta para que ustedes tengan claro cómo hacen la 37 y ya con eso mañana nos vemos por ahí en la vuelta 40 para que sea más rápido. Yo adelantaría 38, 39 y por ahí la vuelta 40, muchachas, porque ya con lo sencillo que está, yo sé que ya no van a tener ustedes ningún inconveniente para seguirme el ritmo. Profe, muchas gracias porque explica muy bien. Gracias, señora Luz, tan bella, gracias. No, chicas, la idea es que sí quede clara la información porque estas mochilas, en mi caso, me han servido bastante para aclarar temas. Entonces, sí, económicamente es una ayuda muy buena, pero chicas, uno que está es para enseñar, es muy funcional cualquier mochila que se teja porque según el diseño tiene sus complicaciones o sus variantes y esta mochila me ha servido bastante para que salgan de dudas. Fue muy curioso que hoy vino una compañerita y me dijo, profe, yo ya había seguido la mochila, yo iba ya, no, súper adelantada, cuando dijo usted que en un lado quedaban 5 vueltas cafés, que en el otro otras 5 y que en el otro quedaban 4. Dijo, y ahí me tocó desbaratar porque yo no sabía. Entonces le dije yo a ella, sí, yo ya tengo la experiencia de que eso pasa. Si usted sigue, llega un momento que no le da el diseño. Entonces sí o sí toca hacer ese tipo de variantes como las que yo expliqué acá y quedó pues muy agradecida. Dijo, uy, profe, yo no sabía. Donde yo siga así, claro, ella llegaba un momento donde sí iba a ver el error y iba a ver el diseño chueco. Entonces, al principio no, pero sí iba a llegar el momento que no le iban a dar los puntos. Entonces, súper contenta y agradecida. Dijo, gracias, profe, yo desbaraté, pero menos mal ya sé que no voy a tener problemas para terminarla. Mónica, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Mónica. Odulia, buenas noches. ¿Usted hace los diseños? Este patrón de esta mochila fue una imagen que nos enviaron, pero estaba chueca, estaba torcida, estaba alterado el diseño, o sea, no estaba bien. Y a mi esposo le tocó dedicarle mucho tiempo para arreglarlo. O sea, de verdad, en un lado nos quedaba perfecto y le decía yo lo veo bien. No, acá le faltan puntos, acá le sobran puntos. Y yo, ¿cómo? Y él contaba, volvía y acomodaba. Cuando ya sacó el diseño perfecto, cuando ya lo sacó que sí quedaba bien y la compañera que nos pidió el diseño nos dijo, profe, es que a mí no me da, algo tiene raro. Ella no se dio cuenta que tenía mi esposo, que es el que saca los diseños, sí. Entonces, hasta que él ya le encontró dónde estaba la parte mal hecha, lo corrigió, se lo enviamos a la compañera y cuando ella nos envió la foto casi terminada, nos dimos cuenta lo hermosísimo que quedó y que quedó perfectamente parejo por todos lados. No tenía ningún error ni ningún descuadre, así que uno diga aquí me sobró, me hizo falta nada. Entonces subí la imagen y empezó todo el mundo, quiero esa mochila, quiero esa mochila, quiero esa mochila. Una chica dijo, profe, hágale, yo se la compro y yo listo, vamos a enseñarla porque nos dimos cuenta que los patrones que están por ahí gratuitos en todos lados, no están para nada, no están
No, lejos luz, muchachas, para que estén fáciles de tejer para una mochila. O sea, tienen tantos errores que es muy difícil que cualquier persona lo saque. Entonces sí dije, voy a enseñarlo para aclarar eso, para que la gente no crea que es que la mochila es difícil de hacer. No, la mochila está mal, el patrón está mal hecho, pero la mochila con unas variantes y unos detallitos, que es lo que yo les he enseñado acá, se puede sacar perfectamente y eso hemos hecho. Las personas que están tejiendo están agradecidas y contentas porque de verdad no se las he puesto difícil. Se los expliqué fácil, claramente, pausada, porque ustedes saben que yo debería de haberme adelantado hace años esto, unas 5 o 6 vueltas, 10 vueltas, pero no, chicas, voy con calma porque detalles como esto de la doble vuelta acá café es muy bueno explicarlo para que las personas como que no queden con la duda cómo se sacan los 3 puntos cafés. Entonces, sí, fue eso, tras de una de un pedido de un fajón, de un fondo, perdón, con la cuadrícula de este diseño que se le dificultó a la compañera y no nos daba y nos tocó acomodarle cosas que nos dimos cuenta que tenía unas pequeñas dificultades que valía la pena aclararlas y pues nada, qué mejor que un tutorial, qué mejor que una explicación en vivo y en directo con ustedes. Entonces, sí, chicas, no solo hago estos diseños, sino cualquier diseño. Yo tengo diseños exclusivos, diseños muy personalizados, diseños bastante elaborados, como también diseños bien sencillitos que han funcionado muy bien. Eso es lo otro. En esta técnica, cualquier diseño funciona. O sea, si es un diseño complicadísimo, puede demorarse un poco más para realizarlo. O sea, usted puede tardarse una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, aunque le dedique muy buen tiempo. Como tenemos diseños tan fáciles que usted en 3 días los puede sacar. Entonces depende mucho del diseño de la mochila, no depende tanto ni del tamaño, porque si a usted le pide una mochila de 2 colores con muchos puntos del mismo color como esto, vea que tenga líneas así de 37, de muchos puntos, es muy rápido de hacer, pero si son 2 puntos, 2 puntos, por ejemplo, este pedacito es un pedazo pequeño, pero si esto no fuese un pedazo pequeño, sino toda la mochila, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, es muy demorada de hacer. Y ahí es donde pues se sube un poquito el costo del proyecto. Acá, chicas, como ya tenemos los 3 puntos cafés, quiero llegar es acá donde se repite el café y dejárselos como tarea. 2 y 3 cafés. Los dos. Oiga, ¿qué horas son que están cerrando allá? Ah, es que es 1 hora y media que llevamos acá. No se preocupen que ya voy a tejer este poquito de café y los dejo ir a descansar, muchachos. A mí, si ven, es que a mí me dan un poquito un poquito de charla y ahí estoy yo. Yo sí les dije. Miren qué preguntan, muchachas, porque yo soy capaz de decirles desde el día que nací hasta la fecha en que empecé a tejer y los 20 y tantos años que llevo tejiendo y los 40 y tantos que llevo por ahí en la vida y vea, no tenían que darme tanto permiso y me alargué 1 hora y media hoy en esta clase. No, pero quiero mostrarles pues que acá repetimos el café, ¿listo? Que no queden ustedes como que bueno, que iba a mostrar el café pero no mostró nada. No, aquí ya estamos llegando a los 2 puntitos cafés, acá. El color este no lo quito porque va a tener encima de estos, vea. Él se va a achicar tanto, mire, es esta vuelta, ya ahora vamos en esta café, se achica tanto hasta que vuelve a empezar otro rombo. Por eso este color no lo voy a quitar porque yo todavía lo voy a usar allá. ¿Listo? Listo. Acá. Y acá, estos dos beige, no cierro el rombo. Recuerden que acá va repetido el café. Entonces yo no cierro el rombo, hago los dos beige y lo que me queda vuelvo y lo repito café, que esta partecita yo sé que también. Si no se las aclaro, muchas personas van a seguir cerrándolo y ahí va a estar el error porque entonces la línea que es doble línea no se va a encontrar o la línea ancha, mejor dicho. Vean. Doble línea café. Acá terminando, vamos a llegar
acá, miren, ahí todo café. Entonces, ahora sí, tiene sentido. Esperen porque ahí se ve muy oscuro. La línea ancha, miren. Ahí sí ya tiene sentido lo que yo les digo, que va esta línea ancha, acá van los tres, sube y acá se cierra la línea ancha, miren, y vuelve a bajar. Ya cuando terminemos ahí, chicos, por si yo adelanto más, acá va beige, ya ustedes se dan cuenta que así como acá empezó beige, café, todavía falta una beige, una café, una beige, una café, una beige. 4 o 5 vueltas, así que no hay problema, no creo que adelante tanto, pero entonces ya encima de este café oscuro, que son 2 vueltas, ahora sí cierro con este beige de acá. Entonces esta línea que va acá, va a cerrar acá y se va a juntar con esta, dejando un beige libre para correr el café. Luego esta café también va acá, se cierra y se junta con esta. Ellas todas tienen que juntarse, por eso era muy importante que no quedara torcido el diseño. De ahí viene la importancia que yo les enseñé cómo empezar acá abajo, porque si no, esto no se iba a juntar. Y estas líneas todas tienen que empatar muy bien, que el empate sea tan perfecto como estas. Nada cortado, nada chueco. Pues nada, mis niñas, Dios las bendiga. Nos vemos mañana. Mañana es viernes, no se preocupen, todavía mañana tengo clase. Nos vemos mañana. Dios les bendiga, se cuidan mucho.